vómitos y antecedentes familiares que cursen o hayan cursado con estreñimiento crónico. Porque se ha visto que en familias donde los niños son estreñidos es muy probable que los papás también sean estreñidos. Y esto en parte por la dieta que reciben y hay algunos factores genéticos que podrían estar involucrados. En la niñez temprana también vamos a evaluar la ganancia de peso y el control de crecimiento. Importante valorar las curvas, la historia dietética, cómo alimentamos a este niño, la ingesta de sustancias no nutritivas, por ejemplo, que se come la tierra, que se come el hielo, presencia y patrones de dolor abdominal, si presenta el dolor, desde cuándo lo presenta, con qué frecuencia lo presenta, qué medicación ha recibido, cuáles son los atenuantes, exacerbantes. Los patrones de evacuación siempre son importantes. Si ustedes le preguntan a un papá que viene a la consulta por dolor abdominal y le dicen cómo son las deposiciones o cómo hace la popó su pequeño, les van a decir normal. Este normal no nos da mucha información, porque puede ser que para ellos sea normal que su niño evacúe una vez cada semana y ese es Bristol 1 o Caprinas, porque siempre lo ha hecho, pero ya sabemos que esto no es normal. Entonces, una respuesta normal nos tiene que llevar a que sigamos indagando, ok, ¿cada cuánto hace la deposición? Cada día, ok. ¿Y cómo es la consistencia? Las hace como las bolitas del carnero. Las hace diarias, pues está bien, pero las hace como las bolitas del carnero. Eso no es normal, es un estreñido. Entonces, es importante consignar frecuencia y consistencia. En la consistencia nos ayudamos de la escala de Bristol, que ya varios la deben conocer. Recuerden que el 1 y 2 es que siente estreñido, el 3 y 4 son heces normales, y 5, 6 y 7 corresponden a diarreas. Ok, continuando, también es importante en este grupo de edad hablar si es que ha habido el diagnóstico de estreñimiento o si hay historia de retención de heces. También si hay la presencia de enuresis o de encopresis, si presenta moco o sangre en las heces, desde cuándo lo presenta, ha habido mejoría, no, se han asociado a fiebre o no. Síntomas de infección urinaria, recuerden que las niñas, sobre todo que sufren de estreñimiento, es un factor de riesgo para infección del tracto urinario. Y más recientemente hemos visto que también algunos varones grandes con infección urinaria tienen antecedentes de estreñimiento, ¿sí? No tiene el mismo mecanismo fisiopatológico que la mujercita, pero sí lo estamos viendo que se presenta con relativa frecuencia, sobre todo en los estreñidos severos. Y también factores ambientales y psicosociales como la transición a la guardería o la disfunción familiar. Recordar que hablando de estreñimiento tenemos 3 momentos fundamentales donde el niño se puede estreñir y no ser patológico, ¿no? Uno, cuando empezamos la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque antes lo alimentábamos con puros líquidos, ya sea la lactancia exclusiva o el uso de fórmulas. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle de comer, obviamente disminuye la cantidad de ingesta de líquidos que tiene nuestro paciente. Entonces, es un momento donde se puede estreñir. 2, cuando el paciente está aprendiendo a controlar los esfínteres, ¿sí? Es un cambio en la vida del pequeño que siempre hacía el pañalito y bueno, el papá cuando se da cuenta le cambiaba. Ahora el paciente va a sentarse en un pasillo, en un inodoro, y eso va a generar cierto grado de estrés, lo que puede hacer que se estreñe. Y el tercer momento donde pueden estreñirse es cuando van a la guardería. Por lo mismo es un cambio de ambiente, ya no es un momento en casa donde puede estar la mamá o el papá o el cuidador, ahora está en un lugar nuevo donde está la Miss, de repente por el temor o por no tener mucha confianza no le dice que quiere ir al baño, entonces él va a tener el deseo de defecar, pero va a inhibir la contracción del esfínter anal externo, lo cual va a hacer que se desocese, y entonces las deposiciones que llegaron en su momento de consistencia adecuada se van a deshidratar más y se van a volver más duras, lo cual va a consistir en un círculo vicioso en que llegan las deposiciones de características adecuadas, el niño hace que este deseo cese y se deshidratan más y se ponen duros. Bien, y en la etapa de la niñez intermedia, también como en las otras etapas, evaluamos la ganancia de peso, el patrón de crecimiento, los antecedentes dietéticos, presencia y patrones de dolor abdominal, si es que ha sido estreñido, cómo se ha ido tratando, si además cursa con encopresis o enuresis, también si hay moco, sangre en las heces, síntomas de infección urinaria, si ha habido alguna enfermedad reciente, puede ser alguna infección viral, por ejemplo, y si hay factores psicosociales estresantes como el bullying o la disfunción familiar. Y en la adolescencia también es importante evaluar cómo ha sido el aumento de peso y el patrón de crecimiento. En esta edad tenemos que tener mucho énfasis en la ganancia o la pérdida de peso porque podríamos estar frente a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Y no detectarlo de manera oportuna. Es importante la historia dietética y la ingesta de líquidos, ver cómo se percibe a sí mismo el adolescente, cuál es su concepto, su idea de imagen corporal y valorando el riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Ver si ha habido dolor abdominal, cuáles son las características asociadas,
cómo realiza las deposiciones, síntomas de ictus. Aquí valoramos también la historia menstrual, ya que una paciente mujer que presenta dolor abdominal podría estar asociado a problemas ginecológicos, o por ejemplo un ovario poliquístico o dismenorrea, ¿sí? Y bueno, nosotros no detectarlo inicialmente y el motivo de consulta es el dolor abdominal. Consistiría en un diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta en las mujercitas, ¿sí? Los cuadros ginecológicos. También, si es que este paciente o esta paciente ya inició la actividad sexual, ya que también puede ser causas de dolor abdominal, sobre todo del abdomen inferior. Si han habido antecedentes de ITS, o sea, síntomas que nos sugieran una ITS, y factores estresantes como el acoso o si hay violencia de pareja. Y en todas las etapas que hemos comentado, va a ser importante evaluar la exposición a enfermedades infecciosas, ya sea en el hogar, en la guardería o en la escuela. Familiares que tengan dolor abdominal crónico o diarrea, de repente hay un familiar directo con enfermedad inflamatoria intestinal, y dependiendo de lo que hemos evaluado en nuestro paciente y de la edad, también podríamos considerarlo como diagnóstico diferencial. Prácticas culturales de alimentación o de curación alternativa, ¿no? Algunos papás, cuando ven que el niño está mal, en vez de ir al médico, pueden ir al curandero. De repente han tomado algún tipo de bebida o algún tipo de hierba que ha condicionado este malestar, ya sea hepático o gastrointestinal. El nivel socioeconómico bajo, esto podría estar asociado a algunas prácticas de higiene inadecuadas, ¿sí? De repente un no adecuado lavado de manos o no adecuada disposición de excretas, lo cual condicionaría a infecciones, por ejemplo, parasitarias. También si es que hay alguna enfermedad en los papás, es que recuerden que los niños siempre tienen un papá o un cuidador, entonces tenemos un papá que tiene una enfermedad mental que quizás no está controlada, podría ser de que el niño esté más descuidado, de repente no tiene las medidas higiénicas adecuadas, porque no hay quien lo pueda vigilar, y esto condiciona que se infecte, ya sea por bacterias, por parásitos u otros hábitos que sean nocivos. Y también familiares con enfermedades crónicas, porque esto podría ser el factor de riesgo importante hacia alguna enfermedad que pueda presentar nuestro paciente. Y bien, ya para hablar más centrados en el dolor abdominal, recuerden que tenemos que evaluar todas las características del dolor abdominal, ¿no? Primero, ¿de qué intensidad? ¿No? En los niños podemos hablarles del 1 al 10, o hay unas escalas con caritas. Vemos la carita del niño y vemos aproximadamente cuál de las caritas de las escalas aparece. Y si son más grandes, ya les decimos, ¿no? ¿Cómo te duele? El 1 es el dolor más suave y el 10 es el dolor más intenso. Me duele 7 sobre 10. ¿Cuándo inició? ¿Hace 2 meses? ¿Hace una semana? ¿Hace 3 días? Recuerden que el dolor abdominal crónico versus el dolor abdominal agudo tienen diferentes etiologías. Entonces, partiendo de la duración, ya nos vamos a orientar hacia qué diagnóstico estamos sospechando en nuestro paciente. ¿Cuánto dura? Si el dolor es intermitente, si el dolor se da después de las comidas, si el dolor se da cuando va al baño, si el dolor mejora cuando no come o cuando come. ¿Qué hace el paciente o qué utiliza para atenuar el dolor? Me da simeticona y calma el dolor. Entonces es probable que se trate de dolor cólico. Me duele en el epigastrio y calma cuando tomo omeprazol. Entonces más un dolor tipo gastritis, ¿no es cierto? Y también que atenúan. Cuando me paro y salto, me duele más. Cuando descanso y tomo agua, me disminuye el dolor. Si ha habido antecedentes de trauma, también es importante evaluar. ¿Y qué síntomas asociados tienen? Si es un dolor abdominal que cursa con diarreas, que cursa con vómitos y fiebre, ¿en qué pensamos? ¿Cuál sería el diagnóstico? Puede ser apendicitis, sí, algo más común, es un diagnóstico para considerar. ¿Qué más? Si es fiebre, diarreas, vómitos y dolor abdominal. Podría ser una colistitis aguda en paciente más grande y uno más pequeñito, digamos de 1 año, fiebre, dolor abdominal, vómitos y diarreas. Una gastroenteritis, lo más sencillo. Pero los otros diagnósticos que no también hay que considerarlos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar que sí es o no? Con el examen físico. Ese sí nos va a determinar si se trata solo de una gastroenteritis o si estamos viendo un cuadro quirúrgico tipo. Muy bien. Entonces, este es un tip que es muy importante y que nos dice que los niños con dolor abdominal funcional, hablamos de dolor abdominal funcional en aquellos niños que no tienen un cuadro orgánico o patológico de fondo, ¿sí? Hemos hecho estudios y todo está negativo. Entonces, concluimos que se trata de dolor abdominal funcional. Pero es importante saber que los niños con dolor abdominal funcional, que para fines prácticos diríamos que son los que no tienen nada, experimentan una disminución significativa en la calidad de vida y son más propensos al deterioro social, psicológico y académico. Entonces, si un niño viene con nosotros porque le duele, realmente le duele, ¿sí? No es como la población más grande que a veces puede imitar un dolor a fin de conseguir un beneficio, por ejemplo, un descanso médico, no hacer cierta actividad, etc.
El niño viene porque le duele. Ahora, que nosotros no encontremos de fondo alguna alteración orgánica o patológica, no quiere decir que no exista. Algunos de estos dolores funcionales pueden deberse a problemas familiares estresantes. Por ejemplo, el papá estaba con él todos estos años y ahora empezó a trabajar y trabaja fuera de la ciudad. Entonces se va 15 días y regresa 15 días. Esto es tan importante para el niño que sí puede generar estas molestias. Lo cambiaron de colegio, también es una causa que puede manifestarse con dolor abdominal. ¿Sí? Entonces, aunque sea un dolor abdominal funcional, en el paciente pediátrico tenemos que manejarlo. Entonces, ¿qué consideraríamos en este caso de que el papá se fue de viaje? Podríamos considerar la ayuda psicológica, ¿sí? Nos va a ayudar a manejar al paciente. No vamos a dar alguna medicación que nos calme este dolor emocional, pero el manejo psicológico con psicoterapia nos va a ayudar a que este niño pueda manejar este dolor. En algunos casos, sobre todo en adolescentes o niños más grandes, a veces usamos antidepresivos tricíclicos para el manejo de este tipo de dolores y empiezan a mejorar. Entonces siempre hay que evaluar el contexto del paciente, los antecedentes, y es muy importante considerar los factores estresantes, que puede ser algo tan sencillo como que el papá se fue, la abuela se fue de viaje o cambiaron de colegio, sí, sobre todo si en los hallazgos de laboratorio, de exámenes auxiliares no encontramos nada y nuestro paciente persiste con dolor. Entonces, nosotros tenemos que ver si es que hay o no la presencia de banderas rojas. Y una de las banderas rojas importantes es que nuestro paciente, este dolor, lo despierte en la noche o que despierte en la noche para defecar. ¿Por qué? Porque esto ya nos habla de que muy probablemente hay un factor orgánico como causa de este dolor y nos obliga a realizar un estudio diagnóstico. Los dolores funcionales no suelen despertar al paciente, pero los dolores que sí tienen una causa orgánica los van a despertar en la noche o cuando ellos estén descansando, ¿sí? Entonces, cuando un paciente viene con dolor, nosotros le preguntamos, y sobre todo si nos dice que si es en la noche o primeras horas de la mañana, le decimos, ¿este dolor se viene después de que despiertas o este dolor te ha despertado? Si el dolor lo despierta del sueño durante la noche, entonces es una bandera roja y tenemos que realizar más estudios. Si el paciente nos dice, despierta en la mañana y luego de ello me viene el dolor, pues bueno, sabemos que no va a haber algo grave, así que podemos ir con calma y vamos enfocando según lo que ya hemos encontrado. Pero si lo despierta, ya saben, es un signo de alarma y hay que avanzar más rápido. Y bien, la siguiente parte es el examen físico. En el examen físico, como parte de nuestro equipamiento, debemos tener una buena iluminación, idealmente que nuestras manos estén tibias y tener a la mano el estetoscopio. ¿Por qué las manos deben estar tibias? Porque vamos a tocar a nuestro pequeñito y el tocarlo con las manos frías va a hacer que pueda contraer un poco más el abdomen y tenerlo con un poco más de tensión muscular, ¿ya? Entonces lo ideal es que sea un ambiente tibio. Si consideran necesario pueden calentarse las manos antes de tocar al paciente. En otros casos lo que hacemos es poner el polito más delgado debajo y encima de ello palpamos, ¿ya? Si al examen encontramos un dolor abdominal y además la presencia de banderas rojas, es importante realizar exámenes de laboratorio o imágenes. Bien, ¿qué banderas rojas podríamos encontrar asociadas a nuestro dolor abdominal? Por ejemplo, pérdida de peso involuntaria, que haya diarrea crónica severa, que haya pérdida gastrointestinal de sangre, síntomas ginecológicos, historias familiares de enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad celíaca, síntomas urinarios, dolores articulares, entre otros. Y también podríamos encontrar úlceras bucales, masas abdominales, anorexia, hipertensión o cambios perineales. Ya nos tienen que orientar a que hay algo más que está pasando con el paciente y sí deberíamos considerar el uso de exámenes auxiliares. En cuanto a la preparación y posicionamiento para evaluar a nuestro paciente pediátrico, recuerden que el niño está tranquilo cuando está con mamá o con el cuidador. Entonces, si nosotros vamos a agarrar un pequeñito preescolar y lo queremos echar a la camilla, probablemente va a empezar a llorar, a patalear, se va a mover y no nos va a facilitar el examen físico abdominal. Entonces, en este grupo de edad podríamos considerar recostarlo sobre el regazo de la mamá, de tal manera que las piernas del examinador médico estén en contacto con las piernitas de la mamá. El bebé, la paciente o el niño, de la cintura para arriba echado sobre mamá y bueno, las piernitas pueden estar sobre el examinador. Entonces ya se sienten más confort estando con la mamá y va a ser un poco más sencillo poder evaluar. La inspección y auscultación se puede realizar, si no pudiéramos echarlo, podríamos inspeccionar o auscultar en la posición sentada, sí, y la palpación superficial y profunda es en esta posición. El examen inicial puede ser con el niño parcialmente vestido, porque también tenerlo niño y quitarle la ropita, algunos de los pequeños cuando ya están en consultorio asocian el estar en un consultorio a vacunas.
Entonces, si nosotros le quitamos todo, van a pensar que los vamos a vacunar y se pueden asustar. Entonces, no necesariamente al inicio tenemos que quitarles todo. Sí, podemos ir por partes y en la medida que vamos examinando y completando el retiro de la ropa del pequeño. Y en los niños mayores y adolescentes, en ellos sí es obligatorio examinarlos en una camilla. Recordar que nosotros debemos estar por el lado derecho del paciente. Bien, podemos sectorizar nuestro abdomen para una evaluación, sobre todo si es que encontramos algún hallazgo patológico en este cuadrante o en este segmento, y según la ubicación podríamos sospechar de qué órgano puede estar comprometido. Entonces, si lo separamos en cuadrantes, tenemos el cuadrante superior derecho-izquierdo, inferior derecho-izquierdo. Y si lo separamos en los 9 segmentos, tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, epigastrio, región umbilical o mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha-izquierda e hipogastrio. Dependiendo de dónde nosotros encontramos alguna alteración, vamos a decir, ok, puede tratarse de tal órgano. Por ejemplo, si nosotros encontramos un dolor en hipocondrio derecho, ¿en qué pensaríamos? ¿Qué órgano puede estar comprometido? El hígado y la vesícula biliar, ¿no es cierto? Si palpamos fosa ilíaca izquierda, de repente es sigmoide. Si palpamos flanco izquierdo, podría ser el colon descendente. Si palpamos hipogastrio, ¿qué podría ser? La vejiga, o en el caso de las mujeres, el útero, ¿no es cierto? Muy bien, entonces dependiendo de donde nosotros encontremos, ya sea la palpación o al examen alguna anormalidad, entonces más o menos en función de estos segmentos es que podríamos orientarnos qué órgano puede estar comprometido. Esto sobre todo es en los pacientes más grandes, ¿sí? Pero sí nos puede ayudar. Muy bien, y siguiendo con la inspección, lo primero que debemos ver en nuestro paciente pediátrico es la expresión facial. Como les decía, el paciente pediátrico no busca un beneficio, entonces si le duele, viene con carita de llanto o viene con carita de dolor. Si ustedes ven un niño empezando compungido, pues algo le está pasando, ¿ya? Entonces, partiendo de eso, ya ustedes se dirán, ok, este niño parece que le duele algo. Y también el color, porque si nosotros vemos ingresar un bebé amarillo, ya decimos que tiene ictericia, está pasando algo con el hígado. También vamos a ver si presenta dificultad para caminar o subirse a la camilla. Los niños con dolor por apendicitis aguda suelen tener dolor al caminar y sobre todo, y lo van a localizar en la fosa ilíaca derecha. Caminan y lo mismo, ¿sí? Y les preguntas, ¿dónde duele? Y les señalan allí. O si los hacen saltar, les duele allí. O viene en el camino, dice la mamá, durante el trayecto, en los baches, le dolía la barriga. Ya, también es un factor importante. Y cuando se sube a la camilla, igual puede ejercer más presión a nivel de fosa ilíaca derecha y generar más dolor. También podemos pedir al niño que salte y ver si presenta dolor, como les comenté en el caso de la pancreatitis aguda. Y si tenemos el niño, como les digo, puede asustarse si le ingresa al consultorio médico. Entonces, lo que suelen hacer es flexionar las piernitas y eso hace que el abdomen se torne más rígido. Entonces, lo que se recomienda es, como parte del examen inicial, nosotros tenemos al niño echado, podemos tratar de levantar las piernitas y los muslos para disminuir la tensión a nivel del abdomen, porque puede ser que solo sea eso. Y con esta posición de las piernitas más arriba, podemos palpar un abdomen plano. Pero si ya estamos frente a un caso de peritonitis, pues el abdomen va a estar rígido siempre, aunque nosotros levantemos las piernitas. ¿Ya? Pero nos ayuda como parte del examen inicial, porque muchos niños, entre el temor, el miedo de estar en el consultorio, flexionan las piernitas y se ponen la barriguita más dura. Al levantar las piernas podemos lograr vencer esta tensión muscular. Y esto es lo que les había comentado para ver cómo está el dolor. Bien, respecto a la inspección en la población pediátrica, es importante saber que el abdomen en los niños pequeños hasta los 3 años puede ser un poco más gordito o más pendular. Entonces, si nosotros vemos esto, no quiere decir que sea un abdomen patológico, ¿sí? Es parte de la contextura normal de nuestro paciente pediátrico pequeño. Y cuando evaluemos el abdomen, nosotros vamos a evaluar el contorno, vamos a evaluar la simetría, vamos a evaluar el color y la integridad. Vamos a ver si es que presenta alguna lesión o si tiene alguna sonda de gastrostomía o ha tenido cicatrices. Si encontramos cicatrices, vamos a tener la sospecha o vamos a confirmarlo con el papá si es que ha sido operado y de qué fue operado. Puede haber tenido una gastrosquisis, puede haber tenido una hernia, puede haber sido operado de un Hirschsprung, etc. En el caso de los bebés y niños pequeños, el abdomen va a ser protuberante y redondito. Y si encontramos un abdomen excavado, podemos tener como diagnósticos diferenciales la desnutrición o desplazamiento de órganos. ¿En qué caso podrían desplazarse los órganos del abdomen hacia el tórax? Una hernia diafragmática, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien.
Si el abdomen está distendido, ya no es el caso de nuestro pequeño, o es marcadamente distendido, como diagnósticos diferenciales debemos considerar la obstrucción intestinal. También puede ser que haya una gran masa a nivel del abdomen, que haya la presencia de visceromegalia o de citis. Si está asimétrico, podríamos estar frente a una visceromegalia, distensión de órganos huecos o una curvatura normal de la columna. Una de las partes que tenemos que evaluar adecuadamente es el ombligo, sobre todo en el recién nacido. ¿Sí? Recordemos que el ombligo, sobre todo en los recién nacidos, puede presentar signos de infección, o también en los pacientes más grandecitos podría presentarse una hernia umbilical o una masa. En el recién nacido, si tiene el cordón umbilical, sobre todo cuando ellos recién llegan con nosotros en la atención inmediata, una de las cosas que valoramos es la presencia de los vasos sanguíneos, que deben tener 2 arterias y una vena. Si este paciente solo tiene 2 vasos, ya sean 2 arterias o una vena o una arteria, tenemos que descartar anomalías congénitas. El cordón umbilical se va a desprender alrededor del día 10, pero podría tardar hasta 3 semanas. Es importante que lo consideren porque puede ser que una mamita vaya con ustedes porque a las 2 semanas el cordón no se ha caído, ¿ya? Y no es patológico. También puede haber la presencia de granulomas, que es la coloración blanquecina que vemos aquí adentro, ¿ya? Y el manejo de granuloma puede ser con nitrato de plata tópico, y si no mejora, pues se puede considerar el manejo quirúrgico. La mayoría de pacientes mejoran con nitrato de plata. Y si nosotros vemos que a través del cordón umbilical tenemos un drenaje prolongado, podríamos estar frente a un quiste o un remanente irregular. Si nosotros vemos que salen heces por el ombligo, entonces puede ser que sea un remanente del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué es? ¿Qué les parece? Perdón, más fuerte, chicos. No es una hernia umbilical, es una diástasis de rectus. Esto también se va a solucionar a medida que el niño vaya creciendo, ¿ya? Y lo vamos a ver sobre todo cuando esté echado, porque puede ser que se pare y quizás no sea tan libre. Y en la auscultación, recordemos que la auscultación va antes de la palpación o la percusión para evitar alterar los ruidos hidroaéreos. Es recomendable escuchar sistemáticamente cada cuadrante. Los ruidos hidroaéreos normales van en un rango de 5 a 30 por minuto. Si los encontramos hipoactivos o ausentes, podríamos estar frente a un hilo paralítico. En el estreñimiento pueden estar disminuidos, pero si están ausentes, chicos, estamos frente a un hilo paralítico o un cuadro súbito. Y si están incrementados, pues la causa más frecuente es la diarrea. Durante la auscultación, nosotros tenemos que observar la carita del bebé. ¿Por qué? Porque vamos a identificar áreas dolorosas. Como les digo, los niños hay que tomar muchas actitudes para evaluarlos adecuadamente, porque desde que el niño llega, ya está asustado, ya está conteniendo el abdomen, y como está tan nervioso, usted le toca, aunque sea el brazo, y dice, ¡au! Todo les duele. Entonces, ¿cómo los ayuda a hacer un examen adecuado? Primero, tratar de distraer al niño, que se eche y pueden preguntarle, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Ya, mientras va pensando en responderles, ustedes van tocando la barriga. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu dibujo favorito? ¿Qué dieron el capítulo de ayer? ¿Qué cuenta tu miss? ¿Cómo estás en el colegio? ¿Cómo se llama tu hermana? Son cosas que al niño lo van a distraer pensando en la respuesta y ustedes van a aprovechar en examinar. Algunos niños, como ya les duele la barriguita por la causa por la que vengan, apenas ustedes les toquen, van a sacar la barriga y no van a querer que nos examinen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí nos valemos del estetoscopio, porque le decimos, solo te voy a escuchar, pero ellos saben que no los vas a apretar. Pero con el estetoscopio ustedes pueden ejercer cierta presión. Entonces, si por ejemplo se tratara de una apendicitis aguda en que el niño va a venir con franco dolor en fosa ilíaca derecha y ustedes empiezan a apretar por ahí y va a sacar y decir, no me toques porque me duele, ya, te voy a escuchar. Entonces ponen la campana, el estetoscopio y ejerce ligera presión. Y va a doler porque están presionando. Entonces es una apendicitis y ahora saca el cuerpito o pone la carita de dolor. Entonces ya saben que ahí está doliendo. Pero hay que valernos de ciertas cosas para poder evaluarlos bien. Y en cuanto a la palpación, el examen abdominal es la técnica más importante para evaluar al abdomen. ¿Sí? Muchas veces con una historia clínica y una palpación adecuada ya tenemos el diagnóstico. Complementamos con los otros puntos del examen físico. Entonces, en la palpación nosotros vamos a evaluar el dolor sobre todo, porque es la causa por la cual viene nuestro paciente. Vamos a evaluar si hay o no la presencia de masas. Si nosotros encontramos masas o visceromegalias, debemos describir la longitud, en el caso de las masas, los contornos, el tamaño, la forma aproximada, si causa dolor a la presión superficial o a la presión profunda y si está adherida o no a planos profundos.
En cuanto a las visceromegalias, pues fundamentalmente evaluamos el hígado y el vaso. Entonces, si encontramos que estos están crecidos, debemos indicar a cuántos centímetros debajo del reborde costal se encuentra. En el caso de la citis, nosotros podríamos palpar un abdomen pues, distendido y podemos encontrar el signo de oleada, es decir, que en un lado es como una percusión, ¿sí? Un lado del abdomen y al otro lado se ve como lleva una ola. Por eso se llama signo de oleada, que puede ser positivo. Y en el caso de peritonitis, pues la palpación puede manifestarnos un abdomen rígido y doloroso a la palpación, de repente en varios cuadrantes o en uno en particular. En la palpación superficial nosotros vamos a observar la expresión de nuestro niño, sobre todo si hay alguna carita que nos oriente que le está doliendo. Y si nosotros en la palpación superficial encontramos alguna zona que nos orienta, que genera dolor, digamos en la apendicitis, en la fosa ilíaca derecha, esta debe ser la última zona que vamos a evaluar en la palpación profunda. Y la posición ideal para realizar la palpación es el niño en decúbito dorsal con las rodillas y caderas flexionadas suavemente, con el fin de relajar la pared abdominal. Bien, en la palpación sabemos que también podemos evaluar puntos dolorosos. Aquí les voy a hablar de algunos significativos, por ejemplo, el punto de McBurney, que es aquel que se encuentra en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo. ¿Y qué nos permite evaluar o qué nos ayuda a diagnosticar? Apendicitis aguda, ¿no es cierto? Y el de Bloomberg, entonces el McBurney es cuando nosotros presionamos y duele, y el Bloomberg es cuando soltamos y duele, ¿sí? Y también podríamos hacer el contralateral, que es el de Robson. Nosotros presionamos en esta zona y el dolor el paciente lo va a sentir aquí posiblemente. ¿Ya? Es otro de los signos que nos puede ayudar. También podemos evaluar puntos dolorosos como los puntos renolaterales, ¿sí? Entre otros puntos. Bien, en cuanto a la palpación del hígado, nosotros podemos utilizar la técnica del enganche. Entonces nosotros usamos la manito en el paciente de su lado derecho y vamos este echadito por debajo del reborde costal y vamos subiendo hasta que encontremos un bordecito rojo y ahí es el hígado. Entonces nosotros medimos la distancia desde el reborde costal hacia donde termina este borde rojo y ahí es que reportamos la longitud del hígado por debajo del reborde costal. Entonces, en los lactantes o niños pequeños, ellos pueden presentar hasta 1 o 2 centímetros debajo del reborde costal derecho, sin tener significancia patológica. Ahora, si encontramos un hígado de más de 3 centímetros por debajo del reborde costal, sí estamos frente a una hepatomegalia. En el caso de un adolescente, un niño obeso, en donde nosotros palpemos el hígado por debajo del reborde costal, estamos probablemente frente a una enfermedad por hígado graso no alcohólico. Deberíamos descartarla. Y en el caso de que haya hepatomegalia, tenemos múltiples causas que nos pueden explicar esto en todos los grupos etarios. Por ejemplo, infecciones sistémicas, tumores, enfermedades de depósito, masas biliares, enfermedad cardíaca o enfermedad vascular intrahepática. En el caso del vaso, la maniobra es similar, pero en el lado izquierdo. Podríamos ayudarnos de la mano izquierda por debajo y con la mano derecha igual ya no vamos en sentido oblicuo, sino vamos en un sentido horizontal y vamos subiendo desde atrás hacia arriba. Él se siente como una puntita, como una puntita roma. En el hígado, como tenemos el borde hepático, vamos a sentir todo esto algo más largo, romo, pero en el caso del hígado, lo que suele palpar es la puntita del vaso. ¿Sabes? Se están tocando y van a sentir como una puntita, una lengüetita. Ya igual informan a cuántos centímetros debajo del borde costal encuentran. Y estaríamos frente a una esplenomegalia. ¿Y cuándo vamos a presentar esplenomegalia? Puede ser en casos de infección, inflamación, trastornos sanguíneos, masa o anomalías vasculares u oncológicas. En el ombligo, recordemos que el trastorno umbilical más frecuente es la hernia umbilical. ¿Cuáles son las características de la hernia umbilical? Que va a aumentar con valsalva, es decir, cuando hay mayor presión, ya sea tos, cuando puja el paciente, y también se caracteriza porque se reducen fácilmente. Las hernias umbilicales es bien raro que se compliquen, a diferencia de las hernias inguinales. Si el diámetro del anillo de nuestro paciente es más de 1.5 centímetros o el niño tiene más de 3 años, es muy probable que requiera un cierre quirúrgico. En todos los demás casos, o si es un lactante, el manejo es expectante. Solo observamos y vamos a ver que a medida que pasa el tiempo, este anillo se va a ir cerrando y va a ser de resolución espontánea. El cierre espontáneo se puede esperar inclusive hasta dentro de los primeros 4 años, pero siempre y cuando en el tiempo este anillo haya ido disminuyendo de tamaño. Y la masa umbilical más común es el quiste dermoide. Se caracteriza por ser una masa firme, cubierta de piel y no reductible. También podríamos palpar el píloro.
que no siempre se va a dar, porque cuando ya palpamos, cuando el niño está francamente deshidratado y desnutrido por las pérdidas por vómitos. Entonces, estos pacientes con estenosis hipertrófica de píloro son aquellos lactantes que pueden presentar, que tienen de edad comprendida entre 3 a 8 semanas y van a presentar vómitos de proyectil. Estos vómitos son lácteos, no biliosos, porque recuerden que el píloro está por encima del duodeno, que es donde se enfocan los conductos que drenan la bilis. Y si es que fuera el caso, como les digo, un paciente desnutrido y deshidratado, podríamos palpar una masa similar a la aceituna en el cuadrante superior derecho. Actualmente ya no es común verla ni palparla, porque los papás, cuando el pequeño empieza a vomitar, acuden de manera oportuna y rápida a una consulta, y los diagnósticos suelen ser más oportunos. Entonces, la manera en que diagnosticaríamos esta estenosis de píloro va a ser por ecografía. Pero ya clínicamente podría ser por la historia clínica, pero por el examen físico es poco probable que lo diagnostiquemos. Bien, y en cuanto a la palpación, en el caso de los pequeños con estreñimiento, podríamos palpar masas de heces en forma de salchicha en el cuadrante inferior izquierdo o en la línea media debajo del ombligo. Y ya si palpamos heces en todo el abdomen, pues estamos frente a una impactación fecal. En niños con estreñimiento severo podemos palpar bolas de este tamaño y son heces. En algunos casos los confunden con tumores, porque tienen una forma de bordes tan definidos y el tiempo de enfermedad puede ser largo, entonces un diagnóstico diferencial pues son los tumores. Pero haciendo una historia clínica adecuada y quizás en este momento con una radiografía, pues podríamos orientarnos más a que se trata de una impactación fecal versus un tumor. Pero si no mejora, pues sí hay que avanzar en los diagnósticos diferenciales y de repente con el estudio de exámenes óseos. En algunos casos han llegado a tomar tomografías, asumiendo que esta masa es una tumoración, y encuentran pues que son heces. Pues enhorabuena para el paciente, ¿no? Que no va a ser nada grave. Y en cuanto a la percusión, nos va a ayudar a identificar si la distensión es por aire, masa o líquido. En caso de que nosotros percutamos y es aire, el sonido es un sonido hueco o timpanismo. Recordar que en los bebés y en los niños pequeños la percusión casi siempre va a ser timpánica. Y también cuando nosotros percutimos nos va a permitir delinear las dimensiones aproximadas de las masas sólidas o de los órganos. Y en el caso de líquidos, si nosotros percutimos, vamos a obtener matidez. Finalmente, el examen rectal. El examen rectal no lo realizamos en todos los pacientes, solo se realiza en aquellos pacientes en que creemos que este examen nos va a contribuir con el diagnóstico, ¿sí? Porque recuerden que es molesto, y en los niños más grandecitos tenemos que pedir autorización tanto al niño como al papá. Si es que ellos no autorizan, no debemos proceder, ¿sí? Y el examen rectal se debe realizar en última instancia después de haber realizado todo el examen físico del paciente, porque como es molesto, el paciente después de ello probablemente no nos quiera colaborar. En el tacto rectal, si es que hemos decidido y lo vamos a realizar, tenemos que buscar estrechamientos, ver cómo está el tono del esfínter anal, si es que hay la presencia de heces en el recto, si es que fuera así, cómo son, si son duras, si son blandas, si son explosivas. Por ejemplo, si son explosivas, ¿en qué pensamos? Signo del chorro positivo o signo de Schier en el tacto rectal. Puede ser un Hirschsprung, ¿ya? Es uno de los signos que podríamos encontrar. Este no es un gol estándar, pero sí nos ayuda como sospecha diagnóstica. Y también ver si hay la presencia de masas o pólipos. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta?